Muchas gracias al doctor Esteban Rotz. Damos ahora la palabra al maestro Félix Darío Báez Galván, que viene de, como les decía, de la Universidad Veracruzana, nuestra prima hermana aquí en Veracruz. Bien, colegas y público en general, yo he preparado un texto para no divagar mucho en las ideas, dada la complejidad del libro que hoy nos reúne. Antes que nada, yo quisiera agradecer a la doctora Carmen Blázquez el hecho de invitarme a presentar un libro que de inmediato, de manera muy provechosa, sobresale por la intencionalidad teórica y contextual que nos presenta. El tema de la antropología del mundo, de las antropologías del mundo, o más bien de los mundos antropológicamente leídos, es sin lugar a dudas parte de las discusiones y debates contemporáneos de la disciplina, y además uno de los problemas medulares de la ciencia del hombre. Exponer un texto con tal complejidad analítica y descriptiva es un reto, pero también una satisfacción. En ese sentido, más que dar una síntesis de los 14 ensayos presentados, cosa que además sería infructuosa, puesto que ya Gustavo Luis Rivero y Arturo Escobar han elaborado en su introducción general el artículo Antropologías del Mundo, transformaciones disciplinarias dentro de los sistemas de poder, en donde de manera magistral exponen las distintas intenciones textuales de los autores. En el artículo de Luis Ribeiro y Escobar se depuran los diferentes escenarios de la antropología contemporánea, sus estrategias epistemológicas, sus cambios en el sistema mundo, sus pertinencias teóricas y metodológicas, y así también los cambios culturales que están por venir. Sostengo entonces que el libro nos remite a una reflexión indispensable dentro de las discusiones teóricas y prácticas de la antropología contemporánea. Esta reflexión se complejiza cuando observamos que abordar esta cuestión no es solo leer el texto en sí, sino acompañar esta lectura con una metatextualidad, una intención intratextual y finalmente ser consciente de los prejuicios con los que yo, el lector, interpreto, significo y relaciono un argumento. Es claro entonces que toda lectura contiene ya en sí misma la historia de mi intencionalidad. La objetividad de lo leído radica en la coherencia de mis subjetividades, en la posibilidad de correlacionar la dimensión de lo real con la dimensión de lo ideal. Desde mi lectura, las discusiones que el libro plantea no solo están fundamentadas en el objeto de estudio de la antropología o en los alcances que la disciplina tiene ante los conflictos sociales de nuestra era. Más aún, la pregunta que Gustavo Luis Rivero y Arturo Escobar, como editores, han sabido mostrar a la comunidad antropológica y que los demás autores han sabido exponer, se anuncia dentro del orden prístino de todo preguntar, es decir, la perspectiva de intención para con lo real. La pregunta de los autores del texto es entonces ontológica, por cuanto nos remite al horizonte fundamental de cualquier ejercicio antropológico, que busca comprender la realidad humana. El sentido ontológico de la pregunta es el mundo, es decir, la experiencia humana que crea y reinterpreta al mundo. No solo su evidencia tangible, lo fáctico del mundo, sino ante todo la pregunta es por la palabra que construye mundo. Ese plexo de significados, representaciones, imaginarios y mentalidades que se desenvuelven en los horizontes de la historia. Siguiendo estilo conductor, la experiencia humana no es cualquier tipo de experiencia, no es la ingenuidad hacia la realidad la que orienta la intención de hacer cultura. Rodrigo Díaz Cruz, dentro de sus premisas sobre la antropología de la experiencia, nos dice que el hombre es un ser que solo tolera la realidad en la medida en que puede construir mediaciones ante esta. La mediación es simbólica, puesto que es en las elaboraciones donde el ser en el mundo es dentro del propio mundo, donde el hombre desarrolla representaciones, estilos étnicos, acciones estéticas. Así el mundo del hombre es ante todo la representación de su mismicidad, pero al mismo tiempo de su extrañeza. Temas de esta naturaleza son tratados en los artículos de Shinjin Yamashita, llamado Reconfigurando la antropología, una edición del Japón, o el artículo de Nikolai Bankin titulado Transformaciones de la antropología en Siberia. En ambos análisis es claro que lo mundano del mundo, es decir, la experiencia del mundo, es comprender lo extraño en lo propio. El problema y pregunta por el mundo, entonces,
cosas no es algo nuevo, ya que muchas filosofías han tratado dicho tema. Sin embargo, en el libro que hoy nos reúne, el problema del mundo adquiere un nuevo carácter, es decir, agrega la comprensión antropológica, lo diverso, lo polisémico. La antropología presenta al mundo de la extrañeza y mismicidad como una posibilidad relacionada con la identidad de la disciplina. Asimismo, con los dispositivos de poder que se ejercitan en la ciencia, discusión plenamente desarrollada en los artículos de Esteban Cross referidos a la antropología mexicana y su eterna búsqueda por una identidad definida, o bien en el texto de Eduardo Archetti titulado Centros y Periferias de la Antropología, una visión crítica desde Francia. Por otra parte, la pregunta ontológica por el mundo es también la pregunta ontológica por el ser del hombre, un ser que solo es en tanto su referencia al tiempo de sus circunstancias. El hombre antropologizado no es un coloquio abstracto consigo mismo, sino que es en tanto su correlato con un mundo de cosas, personas, gestos, ideas y materias. Bajo la luz de estas ideas, el hombre aparece como un animal aforístico, o en palabras de José Lorite Mena, un animal paradójico, porque las reglas que busca en su realidad le son inciertas, porque lo único certero que encuentra es un principio de incertidumbre en lo que añora y desea, un genio malévolo cartesiano que no le deja distinguir tajantemente entre la vigilia y el sueño. El hombre, en su lenguaje, es decir, en la acción recíproca que tiene con el mundo, trata y quiere capturar la verdad del horizonte y de la presencia, de lo que llama realidad, mas solo logra articular espacios y tiempos de un mundo que siempre se evade, se transforma y multiplica. El hombre entonces se sumerge en un río que es siempre el mismo, permanente y constante, pero simultáneamente deja de serlo para volverse devenir. Los artículos, por ejemplo, de Eva Bergum, Sandy Toussaint y Marisol de la Cadena indagan la compleja situación del malestar social en términos de los escenarios de poder que el propio mundo de representaciones de un tipo cultural genera, bien sea en Australia, Reino Unido o los Andes. Esto demuestra que el hombre, en tanto sujeto de conocimiento, mantiene una permanente sospecha para con sus referentes culturales. A partir de la lectura de Jonas Fabian, Antropologías del Mundo, Interrogantes, me queda aún más claro que leer este documento invita a un ejercicio hermenéutico de horizontes de interpretación. Solo bajo el amparo de la relación y congruencia interpretativa puedo entender la magnitud de la categoría mundo para la antropología. La antropología de la hora tiene que debatir sus alcances éticos y su temporalidad como disciplina preocupada por lo diverso. Y nuevamente, en este contexto, me aborda la idea de que el mundo es una relación de realidades, una incógnita en espera de ser despejada. ¿Cómo debe ser despejada? El libro que nos convoca contesta, por las interpretaciones de las cuales somos capaces como estudiosos de los entramados de significación que supone la cultura, puesto que todo interpretar nace de nuestras formaciones históricas previas, de nuestros prejuicios traídos a la actualidad. Interpretar el mundo, los sueños, angustias y memorias que lo contienen, no es un acto fallido, como quieren postular los dogmáticos positivistas y talmúdicos de la ciencia social. Interpretar es un acto posible, siempre abierto en la medida en que apertura los diversos incógnitas de lo real. Entendemos por interpretar el proceso de hermeneusis, es decir, elucidar el sentido de lo dicho, lo presente y lo ausente, despejar la relación más profunda. Una interpretación compadece así como la luz de un relámpago que ilumina nuestras propias preguntas bajo la realidad, y en esta interpretación de relaciones encontramos que lo real es un juego de lenguajes, una noción de representaciones por principio físicas tangibles, pero implícitamente estéticas, simbólicas y epistemológicas. En ese sentido, y siguiendo la reflexión de Mauricio Béchor, la hermenéutica se convierte en el paradigma edificante de las humanidades, más por su capacidad de cuestionamiento que por su búsqueda de verdades esencialistas. De manera amplia, la hermenéutica contemporánea, la cual me sirve en este momento para leer este complejo texto, tiene como principio de realidad la comprensión de los diversos significados culturales ejercitados en la cotidianidad, su uso en tiempo y espacio, así como los diversos escenarios de representaciones simbólicas. Hacer hermenéutica es una manera de conocer la realidad, de comprender su posibilidad de verdad, de conjeturar sus certezas y de promulgar comprensiones satisfactorias sobre las mismas. Por lo anterior, la interpretación hermenéutica no cae en el falso debate entre el objetivismo y el subjetivismo, sino que más aún sustenta la situación de coimplicación,
del hombre, es decir, sitúa al sujeto en las disposiciones y aperturas que para con el mundo tiene y reconoce que este mundo responde a una época concreta de configuraciones sociales y culturales. Así, la vida social, que es también mundo, tiene que reconocerse no solo en sus ámbitos materiales, sino además en sus universos imaginarios. Peter Berger explica este punto de vista al mencionar: la cultura como producto humano incluye tanto la realidad material como una realidad no material. Toda sociedad requiere la producción y distribución, así como el consumo de lo que debe satisfacer necesidades inmediatas, pero también la producción, distribución y consumo de códigos, símbolos, valores y significados. Sin embargo, interpretar tampoco es una teleología como lo quieren ver los radicales pensamientos hermenéuticos, que solo conciben actos intuitivos en las disciplinas humanistas. Si esto fuese así, la hermenéutica solo estaría ubicada en la esfera del acto artístico, y aunque sea verdad que la interpretación es en gran medida una intelección estética del mundo, también es cierto que dicha intelección requiere necesariamente de una duración histórica, de sus contextos aplicativos y ante todo de consensos sociales. En este orden de ideas, interpretar no es radicalizar la realidad o enunciar juicios particulares sobre ella, sino encontrar el sentido adecuado, la relación pertinente, el consenso abierto entre el texto que es inicio, el contexto que es horizonte histórico, el metatexto que es valorativo, el intertexto que es ocultamiento de lo dicho y el intérprete que es el lector con prejuicios. Finalmente, quiero destacar el esfuerzo intelectual que implicó el desarrollo de este libro, la gestión de los editores por hacer confluir tan aparentemente inconmensurables posiciones antropológicas. Destacar también que hacer antropología es además pensar la antropología. Esto no es un ejercicio ocioso, puesto que pensar la antropología es pensarnos a nosotros mismos y a los problemas de nuestra complejidad social. Invito a todos a una lectura minuciosa de este documento que apertura uno de los senderos de la antropología por venir. Invito también a la lectura acompañada de herramientas intelectuales diversas, puesto que, como es de suponerse, leer las antropologías del mundo es también leer o traducir las manifestaciones multidisciplinarias de los académicos. Este libro sin duda revive viejos debates, actualiza perspectivas, pero ante todo crea expectativas para volver a cuestionamientos fundamentales dentro de la antropología de nuestra era. Muchas gracias. Y a Arturo Escobar han elaborado en su introducción general el artículo Antropologías del Mundo, transformaciones disciplinarias dentro de los sistemas de poder, en donde de manera magistral expone las distintas intenciones textuales de los autores. En el artículo de Lins Ribeiro y Escobar se depuran los diferentes escenarios de la antropología contemporánea, sus estrategias epistemológicas, sus cambios en el sistema mundo, sus pertinencias. Muchas gracias al doctor Esteban Rotz. Damos ahora la palabra al maestro Félix Darío Báez Galván, que viene de, como les decía, de la Universidad Veracruzana, nuestra prima hermana aquí en Veracruz. Bien, colegas y público en general, yo he preparado un texto para no divagar mucho en las ideas, dada la complejidad del libro que hoy nos reúne. Antes que nada, yo quisiera agradecer a la doctora Carmen Blázquez el hecho de invitarme a presentar un libro que de inmediato, de manera muy provechosa, sobresale por la intencionalidad teórica y contextual que nos presenta. El tema de la antropología del mundo, de las antropologías del mundo, o más bien de los mundos antropológicamente leídos, es sin lugar a dudas parte de las discusiones y debates contemporáneos de la disciplina y además uno de los problemas medulares de la ciencia del hombre. Exponer un texto con tal complejidad analítica y descriptiva es un reto, pero también una satisfacción. En ese sentido, más que dar una síntesis de los 14 ensayos presentados, cosa que además sería infructuosa, puesto que ya Gustavo Luis reveló ciencias teóricas y metodológicas, y así también los cambios culturales que están por venir. Sostengo entonces que el libro nos remite a una reflexión indispensable dentro de las discusiones teóricas y prácticas de la antropología contemporánea. Esta reflexión se complejiza cuando observamos que abordar esta cuestión no es solo leer el texto en sí,
sino acompañar esta lectura con una metatextualidad, una intención